La clase de hoy es segmentación broncopulmonar. El conocimiento detallado de la anatomía segmentaria bronquial es indispensable para entender los patrones de las enfermedades pulmonares y su distribución. Conocer los lóbulos y segmentos es importante tanto para la evaluación topográfica como para la orientación en broncoscopía, planificación quirúrgica y radioterapia, y además como guía en el drenaje postural de neumonías y abscesos. Respecto a la anatomía, la caja torácica está limitada hacia inferior con el diafragma, hacia anterior con el esternón, hacia atrás la columna y hacia los laterales las costillas. Contiene a los pulmones con la pleura y el mediastino. Los pulmones se comunican con el mediastino por medio de la vía aérea y los vasos. La vía aérea la constituye la tráquea, que es la continuación de la laringe. La tráquea es un conducto fibrocartilaginoso constituido en su pared anterior por anillos cartilaginosos alrededor de 15 a 20 y en su pared posterior por musculatura lisa, lo que nos da la característica de poder diferenciar en una tomografía de tórax en cortes axiales cuando hablamos de una TC en inspiración o de una TC en expiración. Y uno de los parámetros a tener en cuenta es la tráquea. Cuando la musculatura es bien redondita, generalmente se basa en inspiración, y cuando se ve en una forma de semiluna abombada hacia adentro, se dice que está en una expiración. Este es uno de los parámetros a tener en cuenta. También se puede tener en cuenta el descenso del diafragma y las densidades, que van a ir variando de acuerdo al ingreso de aire o no. La tráquea se inicia a partir del borde inferior del cricoide a la altura de C6, y a la altura de T4 se va a bifurcar a la altura de la carina en dos bronquios, el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Que estos se van a diferenciar en que el bronquio principal derecho es mucho más corto, más ancho, y en una angulación en un plano sagital tiene una disposición más caudal. En cambio, el bronquio principal izquierdo es mucho más largo, en una disposición más horizontal que el bronquio derecho. Cuando entran a los pulmones, estos bronquios van a empezar a dividir en ramas lobares. Del lado derecho tenemos 3 y del lado izquierdo 2 ramas lobares. A su vez, estas se van a seguir dividiendo en ramas segmentarias, subsegmentarias, hasta llegar a los bronquiolos, que van a conducir el aire hacia los lobulillos. Desde los bronquiolos tenemos el bronquiolo terminal, que es el primer bronquiolo, va a continuarse con el bronquiolo respiratorio. El bronquiolo respiratorio se continúa al conducto alveolar, del conducto alveolar al saco alveolar, donde se contienen los alveolos. Esta constitución del bronquio respiratorio, el conducto alveolar, el saco alveolar y el alveolo constituye lo que se llama acino pulmonar. El acino pulmonar es la porción más distal del pulmón y es aquí donde se produce el intercambio gaseoso. Los pulmones, tanto derecho e izquierdo, están divididos en lóbulos. El pulmón derecho está dividido en 3 lóbulos por medio de repliegues pleurales, que son las denominadas cisuras. En el lado derecho vamos a tener 2 cisuras. La cisura más larga y oblicua es la denominada cisura mayor, y en la de disposición transversal es la denominada cisura menor. En el lado izquierdo vamos a encontrar 2 lóbulos. El pulmón está dividido en 2 lóbulos y tenemos una sola cisura, que es la denominada cisura oblicua o mayor. Las cisuras pleurales en tomografía, sobre todo en los cortes de alta resolución, son visibles, como la imagen que tenemos abajo, con las flechas negras, que son las que señalan ambas cisuras. La cara medial de estos pulmones está representada por vamos a encontrar el hilio pulmonar. En el pulmón derecho, la disposición del hilio pulmonar inicia desde el bronquio, arteria y vena pulmonar. Y en el pulmón izquierdo, con arteria, bronquio y vena pulmonar.
Esto es importante su conocimiento por la diseminación de procesos. Con respecto a la segmentación del pulmón, vamos a iniciar con el pulmón derecho. Esta es una imagen de una tráquea que se bifurca a la altura de T4 y da origen a los bronquios principales. Nos vamos a enfocar en el lado derecho, que tiene una porción intrapulmonar y extrapulmonar, ¿no? Los bronquios. Cuando ingresa a la región pulmonar, este va a dar origen a una ramita superior y a una ramita intermedia. La rama superior va a dar origen a los segmentos superiores del lóbulo superior, ¿no? Que corresponden a un segmento apical, a un segmento anterior y a un segmento posterior, ¿sí? Que van a constituir los tres primeros segmentos del lóbulo superior. La rama intermedia va a dar origen a los segmentos que conforman el lóbulo medio. Tenemos una ramita que da origen al lateral y al medial, que constituyen los lóbulos medios. Y por último, vamos a tener otra rama que da origen a los segmentos basales. Tenemos el medial, el postlateral, el anterior, el posterior, dibujados acá, y da una rama apical o superior, que estos constituyen los segmentos basales del lóbulo inferior del pulmón derecho. Es decir, que en la constitución anatómica, en la segmentación broncopulmonar, el pulmón derecho tiene tres lóbulos divididos por cisuras, representados más o menos de esta manera. El lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior, con sus respectivos segmentos que, como dijimos, van seguidos de la propia segmentación bronquial. Ahí tenemos entonces un total de 10 segmentos. Con respecto a la segmentación pulmonar izquierda, partimos desde el bronquio pulmonar izquierdo, que es mucho más largo y más horizontal. Este bronquio pulmonar izquierdo da dos ramitas, una superior y otra inferior. Por lo tanto, da origen a los dos lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. La rama superior va a dar origen a los segmentos ápico posterior, al segmento anterior y también va a dar origen a los segmentos lingulares, que son dos, un segmento lingular superior y un segmento lingular inferior. Es decir, que tenemos 4 segmentos en el lóbulo superior del pulmón izquierdo. Estos que están unidos que conforman el ápico posterior, es decir, son los mismos segmentos del lado derecho, solo que el ápico y posterior conforman uno solo en el pulmón izquierdo. La rama inferior del bronquio principal izquierdo va a dar origen a los segmentos basales, pero antes de su segmentación va a dar origen al segmento apical, va a dar origen al segmento lateral, al segmento anteromedial, este es otro segmento que se une, y por último al segmento posterior, determinando así a los segmentos del lóbulo inferior. Es decir que tenemos 8 segmentos en total en el pulmón izquierdo, porque el ápico posterior se une y el anteromedial también se une en el lóbulo superior y en el lóbulo inferior respectivamente. Con respecto a la segmentación pulmonar, orientándonos ya en tomografía de pulmón, utilizamos para la visualización de su parénquima la ventana de parénquima pulmonar, que es estas imágenes que se ven acá. Lo que se ve más hipodenso, más negro, es lo que contiene aire, es decir, el parénquima, la tráquea que está representada acá, y lo que se ve más denso son las estructuras vasculares, las partes blandas, y lo que se ve más denso son las estructuras óseas. Esta imagen que tenemos acá es el callado aórtico. Este es uno de los niveles representativos en tomografía que hay que tenerlo en cuenta cuando no nos podemos orientar
en qué segmento se encuentra determinada lesión. Uno de los niveles es a nivel del callado. A nivel del callado identificamos, esto es el callado, esto es la tráquea, acá encontramos el esófago, la vena cava, este es el cuerpo de la vértebra torácica. A este nivel vamos a observar solamente los segmentos superiores de ambos lóbulos, es decir, el posterior, ¿sí? Teniendo en cuenta que esto es posterior, tenemos el posterior, el apical y el anterior del pulmón derecho, y del pulmón izquierdo el ápico posterior y el anterior. Recordemos que el apical y el posterior del lado derecho en el izquierdo se unen y forman un solo segmento. A nivel de la arteria pulmonar izquierda, vamos a observar del pulmón derecho el apical, el posterior y el anterior, y del lado izquierdo vamos a observar el anterior, el ápico posterior, que son los que teníamos a nivel del callado, y se empieza a visualizar el lóbulo inferior, el segmento apical. En otro nivel representativo de tomografía tenemos a la altura de la pulmonar derecha. A la altura de la pulmonar derecha vamos a identificar el segmento del lóbulo inferior, es decir, el apical, y el anterior, que se ve más, y observamos del lóbulo medio el medial. Del lado izquierdo tenemos el apical del lóbulo inferior, los segmentos lingulares que forman parte del lóbulo superior. Y a nivel de lo que es el ventrículo cardíaco, vamos a tener más que nada la visualización de los segmentos basales. En el lado derecho vamos a ver el posterior, el anterior, el lateral y el medial, y los que están representados de verde representan a los segmentos del lóbulo medio, el medial y el lateral respectivamente. En el pulmón izquierdo vamos a tener también los segmentos del lóbulo inferior, el posterior, el lateral y el anteromedial, que se unen y forman un solo segmento, y se puede observar el segmento lingular inferior más hacia anterior. Esta es la bibliografía que utilicé. Estas tres aplicaciones, CT Chest Interpretation, CT Chest Anatomy, MRI 3D, Lung, son aplicaciones que la podemos bajar en la app del celular y que están buenas para visualizar sobre todo la anatomía normal de la tomografía de tórax.